Buenas tardes. Agradezco estar acá y agradezco que hayan venido todos los compañeros con los que he trabajado y trabajo. Comenzamos. Las políticas sociales de cada época producen efectos que determinan formas de ser, estar y pensar. Producen discursos que nos exceden y existen. El sexo y la política han quedado anudados desde que el sujeto está atravesado por el lenguaje. El psicoanálisis ha producido resistencias. Resistencias que en este momento, en donde los discursos de género y el feminismo vienen abriendo camino, se hacen más pesadas. Estos discursos piensan el psicoanálisis como heteronormativo, patriarcal y falocéntrico. Se criticó a Freud por usar palabras como invertidos, por confundir falo con pene, o consideró patriarcalmente al padre como el señor papá que está en la casa. Freud se sirvió de las palabras que tenía a mano, palabras que no pueden considerarse por fuera del discurso de la época. Pero Freud ya planteaba en 3 ensayos que la investigación psicoanalítica se oponía a la tentativa de separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. A medida que estudia otras excitaciones sexuales, además de las que se dan a conocer de manera manifiesta, sabe que todos los hombres son capaces de elegir un sujeto del mismo sexo y aún lo han consumado en el inconsciente. Freud plantea que la homosexualidad no hace cuadro. Hay homosexuales de diferentes estructuras. No hay la homosexualidad. ¿Pero qué podemos decir nosotros de esto? Lacan dice en el seminario 1: el inconsciente no es que el ser piense, como lo implica, sin embargo, cuánto de él se dice en la ciencia tradicional. El inconsciente es que el ser, hablando, goce, y agrego yo, no quiere saber más nada de eso. Añado esto, quiere decir no saber absolutamente nada. No hay deseo de saber, no solo que el hombre ya sabe todo lo que hay que saber, sino que ese saber está perfectamente limitado al goce insuficiente que constituye el que habla. El pensamiento está del lado del mango de la sartén y lo pensado del otro lado, en lo cual hay que leer que el mango es la palabra. Solo él explica y da razón. La ideología dominante son asuntos no de mangos sino de mangas, o sea, de las manos que agarran los mangos. Tenemos la historia del cristianismo, textos que tienen la verdad, aunque solo se pueda decir a medias. Son textos donde desde una lectura analítica podemos despejar lo simbólico y lo imaginario en lo real. Cuando entramos en los desfiladeros de lo verdadero, no hay manera de salirse. La forma de aminorar la verdad es haber entrado en el discurso analítico. Lo que el discurso analítico desaloja, deja poner a la verdad en su lugar. ¿Cuál es su lugar? En acerca de la causalidad psíquica, Lacan plantea que la cuestión de la verdad condiciona en su esencia el fenómeno de la locura. Es el fenómeno de la significación que tiene que ver con el ser mismo del hombre, verdad en cuanto al lenguaje. El lenguaje del hombre, ese instrumento de su mentira, está atravesado de parte a parte por el problema de su verdad. El ser humano es un puñado de identificaciones. La verdad no es sino la esencia del ser. Lacan dice aún: el alma, es preciso leer a Aristóteles, es desde luego a lo que conduce el pensamiento del mundo. No cesa de escribirse. Lo elaborado en cuestión son pensamientos sobre el cuerpo. El alma es lo que se piensa a propósito del cuerpo, del lado del mango. Pero la estructura de los pensamientos descansa sobre el lenguaje. Se pregunta Lacan, ¿qué relación puede haber entre la articulación que constituye el lenguaje y un goce que se revela como sustancia del pensamiento, de ese pensamiento tan fácilmente reflejado en el mundo de la ciencia tradicional? Para gozar hace falta un cuerpo. La dimensión del goce para el cuerpo es la dimensión del descenso hacia la muerte. La economía del goce se nos escapa. Es en el discurso analítico que algo podemos encontrar, de vez en cuando por vías contingentes. El goce ha creído por diversas vías, mediante trucos, haber alcanzado el fin de satisfacer el pensamiento del ser, pero nunca ha sido satisfecho sino a costa de una castración. Pero volvamos a las políticas sociales y a los efectos de las mismas. Hay en cada uno de nosotros una dificultad en poder soportar la otra edad, la diferencia,
La alteridad está en uno, no fuera. ¿Qué es el afuera? Cuando decimos que educamos, cuando hablamos de educación sexual, ¿de qué hablamos? Se les enseña a los niños a cuidarse, a qué les hace daño y qué no, qué relaciones son saludables y cuáles no, cuándo es acoso, abuso, etc. ¿Cuál sería la relación normal? ¿Hablamos de pedagogía de las relaciones? ¿Dónde hay que detenerse en la pretensión de educar? A veces, con la mejor de las intenciones, no sabemos dónde detenernos. Las sociedades modernas establecen que la vida de sus ciudadanos es un bien que el Estado debe tutelar, siempre y cuando no sean religiosas en donde pasarían a ser un bien de Dios. Mucho se ha hablado en este último tiempo de elecciones acerca del neoliberalismo y sus consecuencias, también sobre el Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué incidencia tiene esta razón neoliberal sobre la subjetividad? ¿Hay un sometimiento voluntario del sujeto al discurso del amo? ¿Hay un intento de anular la singularidad? ¿Le corresponde al Estado educar? ¿Tiene derecho a decidir? ¿Los padres tienen derecho a decidir? ¿Qué pasa con los niños? Ya Lacan planteaba en alguna de sus charlas en la capilla del Hospital de Saint Anne que faltaba poco tiempo para estar sumergidos en problemas segregativos que se estigmatizarían del racismo. Problemas que surgen en seres que hablan y, por lo tanto, se encuentran con diferentes problemas de conciencia. Estos problemas de conciencia son problemas de goce. La ley trans dice en el artículo 21, y es una cita de la ley: toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen. Los menores acceden a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género. La autorización de los representantes legales será precepto. Termina la cita. La organización cambia para siempre la biología del niño. Cuando se intentó derogar la ley trans este año en Uruguay, uno de los temas que escuché que más impactaron a un montón de personas fue el que los padres perdían la patria potestad. La ley daba el derecho al niño o al adolescente a poder recurrir a un profesional si no contaba con el apoyo de sus padres. No se le puede consentir una relación sexual y entonces, ¿cómo pueden decirse niña o niño? Esto horrorizó a muchos y yo me pregunto una y otra vez escuchando diferentes historias. ¿A nadie le horroriza lo que los padres son capaces de decidir o de conducir en el avenir de un sujeto? ¿Se declaró nena o nene? ¿O quizás hay un entorno que goza? Se planteó que no sería así, que se habilitaría el cambio de nombre y sexo en los documentos, pero nada más. La hormonización sería en la adolescencia, cuando el desarrollo biológico manifiesta los caracteres secundarios. Y me pregunto, ¿hay alguna ley que habilite o deshabilite a que el niño siga siendo el objeto de manipulación y voce de padres, educadores y de la ciencia? ¿Hay algún discurso, norma, institución que regule y ordene o prescriba todas las exigencias de satisfacciones funcionales de todos o cada uno de nosotros? La respuesta es obviamente negativa. Desde antes de nacer nos espera un conjunto de limitaciones, prescripciones y voces que nos están permitidos y no. Todas nuestras prácticas de un modo u otro están reguladas para pretender ordenar el goce. No porque sí, Freud planteó en su dualismo, en toda formación del inconsciente está lo individual y lo social. Para Freud lo subjetivo, lo individual, es también al mismo tiempo social. En Psicología de las Masas, Análisis del Yo, ya en 1921 afirma: la oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a primera vista quizás nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es psicología social. Lacan dice: el inconsciente es la política. La política estará determinada por la estructura subjetiva. La lógica inconsciente de los miembros orienta los hechos en masas. La realidad del inconsciente es la realidad sexual. La pulsación inconsciente está anudada a la relación sexual. El sujeto se constituye en relación al gran otro. La demanda materna dirigida a su cría es demanda de presencia.
El requisito de la vida es condición de todo lo demás. Esta demanda materna será incorporada en el niño y constituirá la forma más primitiva de su yo. En un comienzo vivir, se le impone al sujeto respondiendo a la demanda del gran otro de no faltar. Es así como la ligadura imaginaria entre el gran otro materno y el sujeto es atacada por la pulsión de muerte. Para Lacan, el concepto de sujeto se origina en la sujeción al significante y por lo tanto al inconsciente. El universo simbólico es esencial para la humanización y determina la aparición del inconsciente estructurado como un lenguaje. Es en el gran otro que el sujeto va a constituirse como un significante más dentro de la cadena simbólica. Es en relación al gran otro que el ser entra en el universo simbólico y en el universo de las representaciones. El otro constituye el lugar donde la palabra funda la verdad, en el primer momento de alienación estructurante y necesaria, en donde se suple la inexistencia de la relación sexual, creando la ilusión de la totalidad y posibilidad de relación sexual. Lacan habla de enganche o pesca de nuestros cuerpos por la red de los discursos del gran otro. Todo aquello que se dice de nosotros, expectativas, temores, constitutivos del gran otro, este gran otro que depende de que exista el lenguaje, nos captura como vivientes. De esta captura proviene el sujeto del inconsciente, pero ese momento es mítico. Nos es imposible saber cuándo ocurrió. Daniel Paola plantea: todo mito implica una interpretación de la realidad que es falsa pero a la vez necesaria. El cuerpo del bebé se construye a partir del cuerpo materno. La mamá piensa a su bebé y le atribuye sus contenidos psíquicos. Es a partir de esto que se desprenderá el tú eres, posición fundadora pero mortífera y necesaria con la cual se lucha la vida entera. Ella impone su saber, ella sabe por él como por ella misma, posición constituyente del sujeto. La metáfora paterna está estructuralmente ligada al Edipo y de alguna forma constituye su resolución. Es en este pasaje que la captura del imaginario se liga al registro de lo simbólico. El sujeto, en su constitución, en su alienación significante, algo perdió, el falo, y en su lugar adviene el objeto. El Edipo es estructurante, lugar donde el goce del gran otro encuentra su límite. El goce va a constituir la meta final e ignorada en la búsqueda de la satisfacción del ser hablante. Goce y deseo están lógicamente relacionados. El deseo surge del sentimiento de carencia de ser, que lo lleva e impulsa a intentar encontrar algo que lo colme. Lo que le falta al deseante, la causa última de su deseo, es el goce. Intentar hacer que ese goce deje de faltar se presenta como el objetivo que apunta a la satisfacción del deseo. Pero el deseo persiste en quedar insatisfecho. Para eso el neurótico encontrará excusas que lo justifiquen. El sujeto teme mucho la satisfacción de su deseo. Lacan dice que el objeto A queda como innombrable. No se tiene idea del mismo, pero sí semblante. Se ubica en este agujero recortado del nudo y como producto de una realidad, la del inconsciente, la del Edipo. La angustia de castración perfora los tiempos constitutivos. La metáfora paterna es una de las justificaciones del inconsciente, está estructurado como un lenguaje. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el saber en relación al otro? ¿Quién tiene el saber acerca de cómo el otro tiene que gozar? ¿El Estado, los médicos, los psicólogos, los padres? ¿Cuál es la verdad del goce? ¿Cuál es el goce de la verdad? La autorización no es en el gran otro, pero debería quedar por fuera del imperio del gran otro. Si el sujeto resuelve el Edipo y logra incorporar el campo del gran otro, se autorizará, más allá del otro y sus imperativos. La historia personal del sujeto, en donde los avatares del Edipo tendrán su impronta, las identificaciones en el campo del gran otro, condicionarán la forma en la que se produce la sexuación humana, pero nada asegurará ni tendrá poder predictivo ninguna u otra autorización. Silvia Amigo plantea algo bien interesante en relación a la autorización del analista y la autorización o asunción de la identidad sexual. En ninguno de los dos casos hay en el gran otro una indicación clara acerca de qué asumir. En ambos casos se hace necesario un acto subjetivo que se lleva a cabo sin el visto bueno del gran otro, pero no sin los otros. La sexualidad no resulta de un constructo cultural ni de la biología. La autorización del sexo no pasa esencialmente por el gran otro.
La diferencia sexual es la diferencia anatómica, no es la diferencia anatómica, sino la diferencia entre los goces. La diferencia sexual es real. El lenguaje ha sido incorporado por identificación. Solo al ser incorporado, el significante puede adquirir la función fálica. El sexo es el fracaso de la significación y por lo tanto el fracaso de la representación imaginaria. La sexuación es en Lacan la relacional fala. No es ni sexualidad, que traducimos como goce, ni lo biológico del sexo, ni género, que es autopercepción consciente. La sexuación implica hacer argumento a la función fálica y tener al menos a uno paterno que se haga cargo de la potencia falópica. Decirse hombre o mujer, las posiciones sexuadas tienen que ver con la estructura neurótica. Los discursos de género, en nombre de las diferencias, forcluyen las diferencias. Las diferencias existen. La sexualidad se encuentra en el centro de todo lo que sucede en el inconsciente. Está en el centro, en tanto es una falta.